Voy a hacerles una pregunta. Cuando alguien les dice a ustedes que una persona ha venido orando o está orando por algo específico o está orando por ustedes, por cualquier situación, ¿cómo se sienten? Sin que ustedes lo hayan pedido. ¿Cómo se sienten? Agradecidos. Agradecidos, muy bien. ¿Qué más? Comprometidos, ¿sí? Felices. Hay personas que dicen, yo necesito que oren por mí, pero ¿saben qué? ¿Por qué no le dicen al pastor que él está más cerquita de Dios y de pronto hasta lo puede escuchar mejor? ¿Ha pasado eso? ¿Han escuchado eso? ¿Se les eriza la piel como cierta persona en la televisión? ¿Qué pasa cuando ustedes escuchan y lo que hablamos acá como iglesia? Los martes se reúne el equipo pastoral y oran por las peticiones que las personas entregan en las papeletas. Los martes el equipo pastoral ora por esas peticiones que se colocan y por otras que también nos enteramos nosotros, oramos como iglesia. Pero cuando ustedes les dicen es que su pastor está orando específicamente por ustedes, ¿cómo nos sentiríamos? Privilegiados, muy bien, eso es. Pero cuando les digo es su pastor, el pastor mío, el pastor de Alberto, el pastor de Abdías, el pastor de Chafig, el pastor de Viviana, el pastor de Pedrito, el pastor de todos, ¿quién es ese pastor? Jesucristo. Cuando yo les digo a ustedes es que Jesucristo está orando todo el tiempo por ustedes, por mí, por todos nosotros, ¿cómo nos sentimos? Bendecidos. Pues hoy vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 17 y vamos a estudiar del verso 20 al 26. Quisiera que todos tuviéramos la palabra en nuestras manos, así sea la Biblia o en nuestras aplicaciones. ¿Alguien de pronto requiere o necesita una Biblia? ¿Pueden levantar su mano? Aquí necesitamos una, arriba. Y bosquejos. ¿Todos recibieron un bosquejo como este? Bueno, si hacen falta bosquejos, tenemos por aquí. ¿Qué necesitas? Biblia, bosquejo. Biblia, bosquejo, ¿quién falta? Bueno, ¿qué queremos nosotros? Que cuando vengamos a la iglesia, a este sitio, a nuestra sede, podamos todos abrir la palabra. Y el bosquejo es una guía que preparamos nosotros para poder llevar lo que el mensaje de Dios nos ha hablado a nosotros. Cuando nosotros preparamos el texto, no lo hacemos una sola persona, es un equipo de trabajo que oramos al Señor para que nos hable. Y el bosquejo es el producto de ese trabajo. Quiero que me acompañen. Capítulo 17, del verso 20 al 26. Quiero ponerlos antes en contexto. Esta oración que hace Jesús, la hace la noche en que iba a ser entregado. Son las últimas palabras que dice Jesús. Cuando una persona sabe que va a morir, llama a las personas que más ama y les dice, les tengo que transmitir un mensaje. Pues esta oración son las últimas palabras de Jesús. Y todo el contexto del capítulo 17 está dividido en tres. La primera parte es cuando Jesús ora al Padre por Él mismo. La segunda parte es cuando Jesús ora por sus discípulos. Y les dice, ellos son míos, y se los entrega al Señor. Y la tercera parte es la parte que vamos a estudiar esta mañana. Dice, versículo 20, no ruego solo por estos. Cuando Juan habla de que no solo ruego por estos, se está refiriendo a los discípulos. Inmediatamente el texto, ustedes pueden revisar los versículos anteriores y está hablando de los discípulos. Pero aquí dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Sigue diciendo, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección ¿de qué? En la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Esta es la oración final que hace Jesús. Inmediatamente, si revisamos el capítulo 18, Jesús sale de acá e inmediatamente ¿con quién se va a encontrar? Con Judas. Entonces son las últimas palabras que Jesús dice. Y adivinen por quién están orando. ¿Por quién está orando Él? Por todos los que han de creer. Esta es una oración atemporal, es decir, que no tiene un tiempo definido, pero sí tiene un objetivo definido. Todos, absolutamente todos, pasando por la historia, absolutamente todo hasta nosotros. La propuesta que les hago esta mañana, y es la oración de Jesús por nosotros, es para que tengamos en cuenta dos acciones, dos propósitos. El primero es para que vivamos en unidad. Y el texto dice en el versículo 21, para que todos sean uno. Y está hablando de la unidad de la iglesia. Para que todos sean uno. Es un concepto de unidad. Algunos estudiosos llegan a afirmar que es la iglesia universal, pero no es una cuestión de orden jerárquico ni un orden eclesial. No significa que tenemos que tener un nombre. Cuando Jesús habla de unidad en el Espíritu. No habla de la unidad en que nos tenemos que llamar bajo un nombre específico, sino habla de la unidad en espíritu. ¿En espíritu con quién? ¿En unidad con quién? Con Él. Eso es lo que Jesús quiere decirnos, que vivamos en unidad con Él y con el Padre. Dice, en el versículo 20 dice, ruego también por los que han de creer. Es decir, que Jesús abre el espectro aquí. Tal vez en ese entonces, recordemos que Juan escribe esta carta unos 50 o 60 años después de la crucifixión y resurrección de Jesús, ¿cierto? Y habían en ese momento algunos grupos que estaban tratando de desestimar la imagen de Jesús. Pero también parece ser que habían algunas personas que estaban tratando de romper la unidad de la iglesia. Y Juan les escribe, es que lo que Jesús oró fue para que fuéramos uno solo. Y la definición de Jesús es bien interesante porque dice, cuando en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, y pide al Padre, Padre, así como tú estás en mí, y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Permite que ellos estén en nosotros. Permite que los que vivieron hace 2000 años, permite que los que han vivido desde la misma resurrección de Cristo hasta nuestros días, hasta usted, hasta mi época. Esta es una oración para cada uno de nosotros, que estemos unidos a Cristo. Y lo que Jesús pide al Padre es, así como estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Pide que la unidad de todos los creyentes se parezca a ese modelo perfecto que es la relación entre Padre e Hijo. No podemos nosotros hoy en día decir que nosotros somos los que tenemos la verdad, que nosotros somos la iglesia verdadera. Lo que Jesús quiere es que nosotros nos unamos a Jesús
Y así como Jesús se une al Padre, también quiere que nosotros nos unamos al Padre. El modelo perfecto de unidad es Jesús y Dios, el Hijo y el Padre. Y la buena noticia es que nosotros somos unidos a Dios a través de Jesús. Por eso Juan dice, para los que creen. ¿Para los que creen en quién? En Jesús. Cuando nosotros entendemos, o mejor, cuando nosotros creemos en Jesús realmente, como el Hijo de Dios, como el que ha sido enviado por Dios, nosotros somos uno en Cristo con Dios. Jesús es la llave que tenemos nosotros para llegar al Padre. Y somos uno como iglesia. Cada uno de los que estamos acá sentados, en el momento en que creemos en Jesús, y no solamente nosotros, todos los que creen en Jesús allá afuera, porque Jesús lo que quiere es que todos reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, para que todos seamos salvos y para que todos seamos uno solo. Es muy triste ver hoy en día cuando por intereses particulares algunos han dejado de predicar a Jesús, sino que han predicado sus propios intereses. Han amañado la palabra para que las personas lo sigan a ellos y sacar provecho. Jesús aquí está diciendo para que sean uno, el concepto de unidad como iglesia. Jesús y Dios son el modelo perfecto de unidad y nosotros podemos llegar a Él a través del Espíritu. Esto es progresivo. No lo logramos entender inmediatamente y tal vez no lo vamos a lograr entender durante toda nuestra vida, pero en la medida en que nosotros nos relacionemos más con Jesús a través del Espíritu, vamos conociendo más al Padre y vamos entendiendo el concepto de lo que Dios quiere como unidad. Entonces la oración de Jesús por nosotros es para que vivamos en unidad como iglesia. En el versículo 22 dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y lo repite varias veces. Uno, unidad. Uno, unidad. ¿Y qué significa eso de la gloria que me diste? Pues es la participación del conocimiento de Dios que tiene el creyente con la presencia del Espíritu Santo en la vida, en su vida. Nosotros entendemos el concepto de la gloria, de la gloria de Jesús, cuando empezamos a tener una comunión con Él, una relación con Él, y empezamos a conocer al Padre a través del Espíritu. ¿Quién es el que nos revela a Dios en nuestra vida? El Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, no vamos a poder entender. Hay algunos que dicen conocer a Dios, pero realmente es conocer y creerle a Él. ¿Y cómo podemos creerle a Él? A través del Espíritu. No es por esfuerzo humano, no es. Conocer a Jesús requiere de alguien aparte de nosotros, y es el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros, y eso lo hace la presencia del Espíritu en nuestra vida. El objetivo de todo esto, y lo dice la palabra, el objetivo es alcanzar la perfección de la unidad. ¿Cómo alcanzamos nosotros la perfección de la unidad como iglesia? Relacionándonos unos con los otros. Ahí Joaco colocaba un ejemplo, y es las piedras en los ríos se van puliendo unas con otras. Uno cuando toma una piedra de un río está pulida porque se van puliendo unas con otras. Como iglesia nosotros nos pulimos unos con otros. Podremos tener situaciones, pero eso debemos entenderlo como parte del proceso de unidad como iglesia. Debemos aprender a relacionarnos unos con otros. No, es que yo no me relaciono con Edgar porque me cae mal, no me saludó. No, yo creo que en la medida en que nosotros conozcamos al Señor, vamos entendiendo que nosotros somos seres humanos imperfectos. Pero la idea es que nosotros como iglesia, porque lo pide Jesús, es que seamos uno.
y vamos creciendo en la medida que nos vamos puliendo. Los jóvenes, los hombres que estuvimos hace poco en retiro, ¿cómo nos vamos puliendo? Conociéndonos unos con otros. En los campamentos, en los retiros, los muchachos, los jóvenes, ¿cuántos campamentos han ido? Mechitas. Muchos a lo largo de su historia, que no es tan larga. ¿O sí? No. Pero me acuerdo cuando íbamos a los campamentos, uno sabía quién roncaba. Y uno sabía cuando había una media botada de quién era. Pero también nos dábamos cuenta cómo era esa relación y cómo éramos cada uno. Ese compartir con el otro nos va haciendo conocernos a otro. Y vamos viendo cómo es la iglesia de bonita del Señor. Somos seres imperfectos, pero lo que quiere el Señor es que todos seamos uno. Y así alcanzaremos la perfección. Y esa es la petición de Jesús. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Finalmente ese es el propósito. Nosotros como iglesia, ¿somos o no testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Tanto que hablamos de unidad, ¿estamos unidos como iglesia? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando a la sociedad, al mundo de hoy? Hoy el mundo necesita que prediquemos el Evangelio. Hoy un mundo polarizado, un mundo en donde están primero los intereses particulares por encima de los intereses comunes, donde el mundo no quiere, todo es relativo, no quiere tener una relación con Dios. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando a un Jesús, al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Eso es lo que debemos cuestionarnos nosotros hoy. Somos parte de la iglesia y demostramos con nuestra vida, con nuestros actos, nosotros como comunidad, que somos uno. Esto es para que nos preguntemos. Muchas veces nosotros pedimos a Dios por nosotros, pero no pedimos por nuestra iglesia. Y este modelo, como Jesús ora a Dios, está orando por la iglesia. Jesús conoce nuestras necesidades, pero también nos pide que nosotros oremos por su iglesia. Jesús lo que pide es que vivamos unidos a Él. Cuando entendamos el concepto de vivir unidos a Cristo, entenderemos realmente cuál es el concepto de unidad y cuál es el concepto de iglesia que Dios quiere para nosotros. Y en Filipenses 2 me llama la atención un texto bien interesante. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Lo que Jesús nos pide es que todo lo hagamos unidos a Cristo, unidos a Él. Como iglesia, ¿cómo estamos viviendo? La petición de Jesús es para que vivamos unidos, vivamos en unidad. Y Jesús sabe perfectamente que todos somos diferentes. Efesios 4, 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Porque entonces sentimos envidia de que no tenemos algo que tiene otro. Mire, cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Cada uno de nosotros, en el momento en que hemos tomado una decisión de seguir a Cristo porque le hemos creído, el Espíritu Santo nos regala dones para que los pongamos al servicio de la iglesia. No podemos quedarnos con ese tesoro guardado. Todos somos llamados para compartir el Evangelio. Todos somos parte de la misma iglesia. Y este es un reto personal. ¿Qué dones tienes tú
qué dones tenemos cada uno de nosotros y que debemos poner al servicio de la iglesia. El Señor nos ha regalado a cada uno dones especiales. Y saben una cosa, el Señor les ha regalado al que tiene al lado para que lo pulan, para que se pulan entre nosotros mismos. Miren el que está al lado. Chafico se ha pulido con Claudia. O mejor, Claudia lo ha pulido a él. Al igual que Mario y Lilia. Al igual que Eduardo y Andrea. Al igual que cada uno de los que estamos nosotros. Pero saben una cosa, el Señor nos ha regalado dones especiales a cada uno. ¿Qué dones tienes tú? ¿O qué don especial te ha regalado el Señor para que lo pongamos al servicio de la iglesia? No podemos seguir siendo agentes secretos del Señor. Eso que el Señor le ha regalado, póngalo al servicio de la iglesia. Lo segundo, la oración de Jesús por nosotros es para que crezcamos en amor. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El Padre nos ama y Jesús se pone en medio del Padre y de nosotros como garante de ese amor. Que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El Padre nos ama. Y nos ama igual que a Jesús. ¿Cómo es ese amor que nos tiene el Padre a nosotros? Mire, nosotros tenemos mentalidad finita y no entendemos todo lo que el Padre nos ama. El Padre nos ama tanto que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Dios nos ama incalculablemente, infinitamente. Nosotros no lo entendemos y a veces nos creemos con el derecho de señalar o de juzgar lo que Dios hace. Todo es progresivo. Sigue diciendo: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Dónde va a estar el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Jesús? Con el Padre. Y Jesús pide para que nosotros estemos con Él. Esto es una oración trascendente en la historia, trasciende la historia, es eterna. Es una oración eterna por cada uno de nosotros. Y sigue: que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. ¿De quién está hablando? De los discípulos, pero también quiere que este mensaje nosotros lo podamos decir. Nosotros reconocemos a Jesús como el enviado de Dios. Eso es lo que Jesús quiere. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, porque el amor con que me has amado está en ellos y yo mismo esté en ellos. Jesús es la garantía real que el Padre nos ama. Sintámonos amados de Dios. Muchas personas pueden llegar a decir: no, es que yo no siento que Dios me ame. No sé cuál ha sido en su historia esa relación de amor entre personas. Tal vez vivió el desprecio de su padre, de su madre, de su abuelo, de alguien, o un muchacho, el desprecio de una niña, y entonces tiene una mala experiencia del amor. Dios es amor y Dios nos ama. Dejémonos amar de Dios y entendamos todo el amor que tiene Jesús para darnos, porque Jesús es amor. Dios es el creador del amor. No nos cohibamos del amor de Dios. Y esto lo tenemos que hacer nosotros en la iglesia: amarnos los unos
a los otros. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Es difícil amar al que de pronto no nos cae tan bien? A veces es difícil, pero si estamos unidos a Cristo, ¿qué nos impide orar y amar a aquella persona que de pronto no nos cae tan bien? Mire, somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero oremos por aquellos. Incluso Jesús dice: oremos por los enemigos. Orar por los amigos es fácil, pero orar por los enemigos es bien difícil. Y amar a los enemigos aún es más difícil. Pero ¿saben qué? Nosotros éramos enemigos de Dios. Y aún así, Dios nos ama. Jesús es fiel testimonio del amor. Y este mensaje que nos da hoy Dios, que nos da Dios a través de su palabra, es muy actual. Esa oración que hizo Jesús hace 2000 años atrás por su iglesia, por esos primeros oyentes, esa es la misma oración que tenemos nosotros hoy. Lo que Jesús quiere es que nosotros vivamos en unidad. Y lo que Jesús también quiere es que nosotros crezcamos en amor. Para crecer en amor tengo que relacionarme con Él. Y es fundamental, mejor dicho, no es que sea fundamental, es indiscutible la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Sin el Espíritu no se puede lograr que haya un crecimiento en el amor del Señor, porque es un crecimiento sobrenatural y solamente lo da el Espíritu. Como iglesia debemos amarnos. Como iglesia debemos estar unidos. Como iglesia debemos entender que quien nos une es Jesús. Que esta iglesia no nos pertenece a nosotros. No es la iglesia de Pepito, de Juanito, de nada. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es nuestro pastor? Jesús. Si vamos a vivir unidos a Cristo, debemos entender que Él es nuestro pastor. Gracias, Memo. Eso es el mensaje de hoy. Una oración sentida en los últimos momentos, y ora por nosotros hoy también. Una oración muy especial, que se nos erice la piel, porque hace 2000 años hay alguien que viene orando por nosotros constantemente, y es Jesús, nuestro pastor. Debemos arrancar de nuestro corazón que nuestra oración debe ser por nosotros, por nosotros, por nosotros. Jesús tuvo tiempo para orar por nosotros, por su iglesia. Oremos también por nuestra iglesia. Y que la oración, que entendamos que primero está el Señor y entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Quitémonos primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también, para mí. Un reto. Mi vida es reflejo de la oración de Jesús. Estamos dando testimonio de esa oración que hizo Jesús hace 2000 años por la iglesia. Somos evidencia y podemos nosotros decir que sí estamos mostrando a Jesús como el enviado de Dios. Nuestra vida refleja que Jesús es el Mesías. Es la invitación que como iglesia pensemos todos. Y yo los invito a que oremos por un momento para que el Señor ponga en nuestro corazón que seamos uno con Él como iglesia y que su amor crezca en nuestras vidas. Acompáñenme por favor en un momento de oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres quien te has acercado a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ti, porque hace muchísimos años, muchísimo tiempo, hiciste una oración por nosotros y la sigues haciendo. Jesús, gracias porque tú en todo momento oras al Padre por nosotros, porque tú quieres que estemos unidos a ti
para que nosotros podamos evidenciar que tú eres el Mesías, Señor. Gracias, Dios, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo, porque lo has dado en amor por nosotros, Señor. Y porque tú, Jesús, eres el reflejo del amor. Tú te entregaste por amor a nosotros en una cruz, para que hoy nosotros podamos ser salvos y tengamos vida eterna. Y oraste en ese sentido hace 2000 años. Y que nosotros vivamos y sintamos esa oración que tú haces todo el tiempo por nosotros, Señor. Dios, haznos entender esta tu palabra, Señor. Que así como tu Hijo vive en ti y tú vives en Él, nosotros hoy por creer en Jesús estamos unidos a ti, Dios. Que como familia, que como iglesia podamos crecer todos en unidad y podamos crecer todos en el amor tuyo. Que tu Espíritu Santo, que la presencia tuya en nuestra vida sea el reflejo de tu amor. Que nosotros podamos ser testimonios al mundo que estamos unidos a ti, Jesús. Que no tenemos un título, Señor, sino que somos tu iglesia, Jesús. Somos templo del Espíritu y somos uno en ti, Jesús. Ayúdanos a entender este mensaje y damos las gracias a ti porque tú nos amas. Haznos sentir tu amor. Haznos sentir el amor por el que está a nuestro lado. Haznos sentir unidad en amor como iglesia, Señor. Que como iglesia crezcamos y que podamos evidenciar a otros que tú eres nuestro pastor, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y que sigamos viviendo en unidad y en amor, creciendo todo el tiempo, porque tú, Jesús, eres nuestro Señor. Te damos la gloria a ti, Jesús. Amén.